Buenas, estamos nuevamente en el podcast Rincón del Horror. Estamos otra vez con mi compañera Hani y mi compañera Julia. Vamos a hablar sobre unas anécdotas que nos han pasado a lo largo del tiempo. Yo quería hablar principalmente sobre la parálisis del sueño. No sé si han escuchado hablar de eso o les ha pasado a ustedes. No, la verdad yo no he escuchado, pero no me ha tocado vivir esa experiencia. Ok, ¿tú has escuchado hablar de eso? Pues la verdad sí, más o menos sé lo que es la parálisis del sueño, pero como tal que me haya pasado no. He tenido como una experiencia un poco rara, pero no sé si sea lo mismo o es otra cosa muy diferente. Pero bueno, una vez cuando intentaba dormir, comencé a escuchar ruidos extraños, pero no sé si eran, muy personales míos o de verdad era otra cosa. Pero sí eran ruidos que me molestaban mucho, era como si tuviera audífonos y se escuchaban gritos, pero eran demasiado fuertes. No sé si sea lo mismo, la verdad. Pues es algo parecido, o sea, así más o menos es como lo que pasa. A mí me han pasado como 6 veces. Acá en México se le conoce como que se te sube el muerto, pero científicamente se conoce como la parálisis del sueño. La verdad se siente muy feo. A mí la primera vez que me pasó que como que los ruidos, sentía como un ruido, como mucha presión y también mucha presión en la cabeza. Eso normalmente me pasa cuando me estoy quedando dormido. No sé si les ha pasado que cuando se acuestan a dormir, entran como en una fase en la que ya se están quedando dormidos. Y bueno, en esa fase es en la que me pasa. Luego ya más adelante me pasa que no me puedo mover. O sea, me despierto y no me puedo mover. Lo más como feo o lo que puedes llegar a ver son las como alucinaciones o cosas que pasan. Aunque tenga los ojos abiertos, puedes ver cosas. A mí, por ejemplo, se me apareció una cosa que se iba subiendo encima de mí y tenía los ojos como blancos. Su rostro era completamente negro y sus ojos blancos. En otra ocasión que me pasó lo mismo, en mi cuarto en una esquina escuché como si estuviera llorando, se estuviera lamentando un hombre, estuviera llorando muy feo. Entonces sí, es muy feo, da mucho miedo. Y pues, Pues la verdad es como lo dices, creo que sí es algo similar. De hecho ya van 2 ocasiones que me pasan. La primera sí fue muy feo, porque la verdad no sabía qué hacer. Era como que despertar, pero no sé, como que algo me lo impedía. Y como le digo, lo único que escuchaba era así gritos como en mi mente. Parecía como si un perro estuviera ladrando, como si estuviera siendo golpeado o algo así. Y en cuanto a la segunda ocasión, la verdad intenté como que salir de ese pensamiento, porque sí, es como que muy difícil intentar escapar, no sé cómo explicarlo, pero ya van 2 ocasiones y la verdad espero no volver a pasar. sí, normalmente algunas causas por la parálisis del sueño, principalmente investigando lo que a mí me salió fue porque me desvelaba. Entonces no me puedo desvelar como varios días seguidos porque si no me da la parálisis del sueño. Pues son cosas, no sé. Bueno, pues la verdad a mí no me ha pasado, pero sí he escuchado, por ejemplo, a mi hermano que le pasó y me dice que él también vio una persona pero que estaba enfrente de su cama y lo estaba viendo porque tenía los ojos rojos y que él no podía moverse y como que trataba de gritar o algo así, que no, o sea, realmente no podía hacer nada, pero que se quedó ahí un rato ahí como mirándolo y dice que sí se asustó y que de repente pues no sé, como que yo creo que su cuerpo reaccionó, pero pues sí, así como me lo contó, parece que sí es feo. Yo la verdad no lo he vivido y como dicen que sí es feo, pues no, espero que no me pase. Y saliéndonos un poco del tema, ¿les ha pasado otra cosa, no sé, en sus casas, algo paranormal? Me habías hablado bastante sobre algo que pasaba en la casa de tu abuelo, ¿no? ¿No quisieras contarnos un poco sobre eso? Ah, sí, bueno, pues yo creo que ya sabrán más o menos cómo son las casas de los abuelos.
Y pues normalmente, bueno, en mi caso, mi abuelito creo que ha vivido ahí toda su vida. Entonces tiene algunos cuartos que ya son como de adobe, que es un material que antes usaban para construir. Entonces, lo que ha pasado es que de repente toman fotografías de la casa, y de repente cuando tú ves la fotografía hay como una sombra. Entonces pues es raro porque sí, realmente se ve la silueta de alguien. Entonces eso es como extraño. También aparte de que ha pasado que pues eso a lo mejor no es tan paranormal, pero de repente las cosas cambian de lugar. Y eso es raro, pero antes yo creo que porque se dio estos casos es que antes ahí vivía una de las hermanas de mi abuelo. Pero ella vivía sola, realmente nunca se casó ni tuvo hijos, era una persona bastante solitaria. Entonces ella vivió ahí. Y constantemente yo me acuerdo que iba a visitar a mi mamá, y un día como que se despidió y ya no la volvimos a ver como unos 15, 20 días creo. Y yo me acuerdo porque estaba yo pues todavía en la primaria cuando pasó eso. Y me acuerdo que ese día yo no vi casi a mis papás porque me quedé con unos vecinos de al lado, o sea, como que me encargaron con ellos, y yo no sabía qué pasaba. Y ya hasta después supe que esa tía había fallecido, y pasaron varios días y nadie se había dado cuenta, sino hasta que pues los vecinos llamaron a la policía porque el olor pues sino como que alertó a los demás, llamaron a la policía y entraron, y en ese cuarto de adobe pues falleció esta tía. Y pues ya se hizo lo que fue pues lo del velorio y todo ese procedimiento, pero a partir de ese momento fue donde esas cosas empezaron a dar mucho. Entonces pues tenemos la idea de que a lo mejor es ella la que a lo mejor está ahí, todavía no puede dejar su casa, no está descansando en paz, y es por eso que se llegan a dar estas manifestaciones. Ok. Y fíjate que de lo que estás diciendo me acordé de algo que me pasó cuando tenía como 5 o 4 años. No sé, a lo mejor fue algo traumante, pero que a la larga no me ha afectado hasta ahora. Cuando yo vivía en mi pueblo con mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanas, en una ocasión fuimos a visitar a una tía que normalmente hacía de comer. Entonces nos invitó a comer a su casa. Bueno, nos invitó a comer a su casa, y más en la tarde recuerdo que estábamos normal y de la nada sube llorando una tía que le pidió a mi papá y a mi otra tía que la fuera a ayudar, porque un tío que se llamaba Paz se había caído de las escaleras. Entonces en eso se va corriendo hacia abajo a su casa, porque vivían como es puro campo, arriba vivíamos como en una zona alta y había una bajada. Entonces en esa bajada pues se fueron corriendo. Entonces cuando entramos a la casa yo vi a mi tío que estaba tirado en el piso, como en unas escaleras, y su cabeza estaba en un costal. Estaba recargado y ya estaba todo pálido de que estaba muerto. Bueno, y voy entrando a la casa con mi mamá y mi hermana y veo como pues mi tía y la hermana de mi tía están gritando muy fuerte, o sea, están llorando, de que se escuchaba hasta el otro lado de la milpa. Entonces me espanté, pues yo estaba chico, mi hermana también, mi hermana en ese entonces tenía como 13 años, yo tenía como 5 años, no como 4, como 5 años tenía más o menos. Entramos y están ahí al lado del cuerpo de mi tío ya estaba muerto. Recuerdo que así como si nada, o sea, literalmente estaban sus pies así en el piso, estaba tendido, y yo pasaba encima de sus pies caminando como si nada. No sé por qué no me sentía mal, no me daba tristeza. Ya después, al cabo del tiempo, me empezó a dar más como tristeza, me empecé a sentir mal, sí, como que decaí un poco. Después me impactó, pero no al momento, como que ya después, poco a poco. Mis primos me hacían burlar, lamentablemente, me ponían a chillar por eso, porque sí me afectó, pero no sé si tú te Yo la verdad creo que he visto todos se me ha muerte. Nada más, bueno, sí, que
estaba mi hermanito, pero exactamente como dices tú, no sentí nada. A lo mejor porque era recién nacido, entonces no era como que haya convivido mucho también. Y ya yendo a algo paranormal, de acuerdo a eso, una vez, ya por eso de noviembre, estaba en mi cuarto jugando con mi hermana. Y pues así como que de repente se empezó a escuchar un niño llorando. Entonces, pues mi mamá no estaba en la cocina. Y la verdad no sabíamos abrir la puerta de nuestro cuarto porque la cerradura estaba como que rara. Entonces, pues lo único que hicimos fue gritarle que su mamá sí se espantó, ¿no? Y ya llegó y nos dijo que estaba. De hecho, escuchamos a un niño que estaba llorando. Y otra experiencia conforme a eso fue una noche, no recuerdo por qué no estábamos en casa, la única que estaba era mi hermana, que habíamos salido, pero no sé por qué salimos temprano, eran como las 6 de la mañana y eso, mi hermana se quedó sola en casa y dice que vio a un niño que se acercaba, pero estaba cerca de la puerta y pues obviamente era como, o sea, como de 3 años, no sé, menos, no sé, pero sí fue algo raro, o sea, conforme a lo que había fallecido apenas y luego en épocas de noviembre fue como, sí hubiera sido ella. Ok. Yo tengo que estar igual de muertos. Bueno, también ahora regresando, bueno, siguiendo en el mismo tema, yo tenía un tío, estaba joven, tenía como 30, iba a cumplir 32 años yo creo que tenía. Y yo me acuerdo, bueno, para mí fue muy sorprendente porque yo me acuerdo que ese día que salí de la escuela, mi mamá yo la vi así muy preocupada, y dije, no sé qué le pase, ¿no? Y después mi mamá me dijo que me iba a decir algo, pero pues que como que me tranquilizara, ¿no? Y pues yo sí me espanté, ¿no? Cuando me dijo eso, y pues resulta que ese tío que tenía se había suicidado. Entonces lo encontraron ese día pues ahí en su casa, ¿no? Porque él estaba casado, y tenía su hija, pero como que su esposa le fue infiel. Entonces yo creo que eso fue lo que a mi tío tal vez no aguantó, por así decirlo. Y ya se veía que estaba como muy desanimado. Y ese día, a mí lo que me contaron es que fue muy temprano que mi tía se levantó, porque ellos se dedican mucho a lo que es ellos hacen yogur, entonces tienen como en la parte de atrás de su casa, tienen como un tipo rancho, no sé cómo decirlo, un establo donde tienen vacas. Entonces él había ido para allá en la madrugada y me dijeron que ahí fue donde pues sí, no se suicidó. Y justamente ese día en los velorios, el velorio que tuvo, fue como se sintió una energía muy fuerte y pasaban cosas muy raras porque seguido se escuchaban golpes que venían como de allá atrás de la puerta que donde estaba como establo, se escuchaban muchos golpes. Entonces mi tío iba a ir porque pues él dijo a lo mejor una vaca ya se salió, ¿no? O algo así, pero no, o sea, las vacas estaban bien y también en algún momento se les veía medio como que, ¿cómo se dice cuando no sé cómo chillan, ¿no? Pero hacen un sonido? ¿Cómo se dice? Cuando aullan. No, los burros no sé. Los burros. No, las vacas, o también sería lo mismo. Cuando las vacas como que hacen mucho humor. para las vacas Bueno, el chiste es que estaban muy inquietas las vacas y como que chillaban mucho, por así decirlo. Y tuvieron que ir a poner allá una veladora. Y aún así como que no calmaban las cosas. Mi mamá se quedó, ella como... Pues hay un tiempo en el que tú velas el cuerpo, que entiendo que no se puede quedar como solo durante la noche, entonces mi mamá se quedó a acompañar. Y me cuentan que sí estaba muy, porque seguido tiraban unas sillas o la parte donde llevan coronas o las flores se caían y se escuchaban muchos ruidos. Entonces mi mamá me dijo que fue un sacerdote como a bendecir el lugar porque
día le tocó ir y que iban rezando y iban al lugar a donde él pues se quitó la vida. Y que como que les aventaban, dice mi mamá que como que de repente la puerta se las azotaron y pues sí se espantaron y que iban echando agua bendita y ya regresaron, pero que esos días sí estuvo muy, muy fuerte como la energía de ese tiempo por mi tío. Yo no sé si a lo mejor él pues no se fue tranquilo, se quedó como con pues no sé, ese sentimiento a lo mejor de enojo, pero eso es lo que también pasa en una de las cosas de mis tíos. Pareciera como si estuviera muy enojado. Ajá, porque sí, esas cosas como que esos días precisamente sí se vieron muy, muy, muy fuertes. Incluso a mí hasta me daba miedo ir porque yo me acuerdo que una vez estaba yo ahí. No recuerdo si ya era un rosario, pero yo me acuerdo que sentí que me susurraron en el oído. Entonces, la verdad que sí me espanté y como que ya no quería yo ir allá. Pero ahorita creo que ya se calmó más o menos eso, pero sí estuvo feo. Ok, ¿nunca les tocó el tema de la autopsia o esas cosas? No, pues yo no sé si... Bueno, pregunto porque, por ejemplo, hablando de lo de que pasó con mi tío, yo recuerdo que por alguna razón, días después de que se murió, llegaron unos hombres como en camionetas blancas y me acuerdo que se metieron a la casa de mi tío. Lo que se me hacía raro era porque era el campo, o sea, hasta su casa de mi tía y mi tío, de mi tío que se murió, era de barro, ¿cómo se llama? ¿Los bloques? ¿Adobe? Ajá, de adobe. Era una casa de adobe y tenía hasta arriba su techo de Texas. Ajá, de Texas. De Texas. Entonces sí llegaron unas camionetas blancas muy raras, se me hizo raro, se veían raras ahí en el campo. Me acuerdo que entraron y estaban hablando sobre lo de la autopsia, algo así tenía que ver. Entraron, no sé qué le hicieron a mi tío, salieron literalmente con las bolsas y se veían como los órganos. Y es esto, sí, pero sí, ahí mismo hicieron la autopsia y le dejaron unas cosas a mi tía. Mi tía a tiempo después también se murió y mi tío se quedó con su terror. ¿Hasta aquí sería todo? Sí, ya nada más comentar algo que también lo que dijo, que cuando falleció mi tío, le dijeron a mi tía que es pues, la mamá de mi tío, que ella como estaba mucho ese movimiento como de energía de que estaba como enojado, le dijeron que le hablara, o sea, que ella fuera a la caja a hablarle y pues le platicara y se despidiera de él, por así decirlo, porque él tenía una expresión como de enojo, la verdad sí se veía como que estaba muy triste, o sea, en su caja y tenía la mano en el cuello y para mí la verdad era feo. Entonces, mi tía le costó mucho, se ve que sí fue muy difícil para ella, para mis dos tíos, y fueron y como que le estaban platicando. No, la verdad es que no tiene chismosa, no escuché qué le habrán dicho, pero ya después, al día siguiente que le iban a enterrar en la mañana, como que fuimos a despedirnos, ¿no? Y ya tenía un semblante diferente, o sea, ya se veía como solo si estuviera dormido. Entonces, no sé, porque que yo sepa, es que creo que no recuerdo yo si fue también como la CEMIFO, creo que se llama, fueron a hacer como el levantamiento del cuerpo, pero yo no recuerdo si ellos habrán hecho algo y después se mostró, pero es mucha coincidencia, pero sí se veía muy diferente a como estaba el día anterior, a como el día ya casi que lo iban a enterrar, porque se veía muy, muy tranquilo, como si solamente estuviera durmiendo, e incluso la marca del cuello ya casi no se le notaba. Y ya no pasaron esas cosas, entonces yo no sé si eso de que mis tíos fueran a hablar con él ayudó o solamente fue como coincidencia, no sé, pero también es un poquito sorprendente. Sí, está sorprendente. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a seguir platicando los próximos capítulos del podcast y nos vemos hasta luego. Adiós.